Buenas tardes, mi nombre es Sonia del Carmen Colque, profesora de la carrera de matimetría, ¿sí? de la materia, de la carrera de laboratorio de la carrera de la materia de matimetría. Vamos a hacer hoy el tema de la eritrosedimentación. ¿Qué es la eritrosedimentación? Es una prueba inespecífica, ¿no es cierto?, de laboratorio, pero que me sirve mucho para acompañar el diagnóstico del hemograma y de distintas determinaciones que se piden, ¿sí?, en un análisis clínico, como ser en un hepatograma, acompañado de una eritrosedimentación, me va a ayudar, ¿no es cierto?, al diagnóstico presuntivo que expidió el médico. Bueno, la eritrosedimentación consta de los siguientes pasos que hay que realizar. Tenemos que tener sangre entera, se lo realiza con la sangre entera, ¿sí?, con anticoagulante. El anticoagulante que nosotros vamos a utilizar es el citrato. Es el citrato de sodio en una concentración de 3,8%, esa es la concentración que tiene que tener el citrato, y en una proporción de 1 en 4, ¿sí? ¿Qué significa esto, proporción de 1 en 4? Esto significa que nosotros vamos a colocar una parte del anticoagulante en el tubo, ¿no es cierto? Vamos a colocar una parte del anticoagulante y vamos a colocar 4 partes iguales a la cantidad del anticoagulante que pusimos de sangre. ¿Queda claro? Entonces, para hacer una eritrosedimentación yo necesito sangre entera, para que ustedes tengan presente. Necesito sangre entera. ¿Cómo obtengo esa sangre entera? Con el anticoagulante. ¿Qué anticoagulante vamos a usar nosotros? El citrato de sodio, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Tenemos el tubo para colocar la sangre. En el tubo vamos a colocar una parte del anticoagulante y vamos a llenar hasta 4 partes iguales a la cantidad que hemos puesto del anticoagulante de sangre. Un ejemplo numérico les doy de esta manera. Si nosotros le hemos colocado 0,5 de anticoagulante, ¿sí?, vamos a colocar de sangre 0,20. Eso sería, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a poner de anticoagulante. Nosotros colocamos 0,5 de anticoagulante y vamos a colocar 0,20. Con más precisión, tenemos un tubito, ¿verdad? Nosotros ponemos acá 0,10 del anticoagulante y le vamos a poner 0,40 de sangre. Acá se va a cumplir lo que estamos diciendo. Una parte del anticoagulante, que es 0,10, y 4 partes iguales en total de sangre que contienen 0,10, 0,10, 0,10, 0,10. Si ustedes lo suman es 0,40, que es la teoría que le estamos diciendo. La ecuación que nosotros estamos haciendo. Eso lo tienen que tener siempre en cuenta. En un tubito que nosotros colocamos a veces 0,50, como le dije hace rato, ponemos 2 mililitros de sangre, ¿sí? Bien. Existen muchas técnicas para realizar la eritrosedimentación en el laboratorio hoy en día. Nosotros tenemos los aparatos ya, los autoanalizadores, digamos, que es todo automatizado. La eritro también se realiza en autoanalizadores, ¿sí? Pero nosotros hoy vamos a ver la parte manual. Como ustedes verán, ustedes conocen las técnicas, conocen ya en las clases anteriores, ustedes vieron la técnica de Chattas, que se hace para que se llama microtécnica para pequeña cantidad de sangre. Y después tenemos la macrotécnica, que es la técnica de Westergren, ¿sí? Esa técnica de Westergren recibe ese nombre, que sería la macrotécnica.
¿sí? La macrotécnica, que se realiza con la pipeta de Westergrim, lleva el mismo nombre, ¿no es cierto?, que la técnica. Esto sería la pipeta de Westergrim, ¿sí? Es una pipeta de vidrio. La característica que tiene su punta, ¿no es cierto?, la base redonda, no es como las otras pipetas comunes que ustedes tienen para trasvasar líquido, ¿no es cierto?, que tiene la punta puntudo acá. Esto es redondo. ¿A qué se debe eso? A que esta pipeta es la que va a contener, ¿no es cierto?, la muestra de sangre, y la vamos a tener que mantener en una posición vertical, ¿no es cierto?, para que pueda sedimentar y hacer el proceso de lo que es la técnica de la eritrosedimentación. Entonces, por eso vamos a explicarlo enseguida, por qué tiene que tener la punta redonda. ¿Cómo se realiza esta técnica? Necesitamos una pipeta, que con el nombre ustedes saben, que lleva el mismo nombre que la técnica. Necesitamos sangre entera con anticoagulante citrato, ¿sí? Necesitamos una gradilla o soporte para contener, digamos, la pipeta, ¿sí?, para poder realizar. Y un cronómetro, generalmente siempre se pone para controlar el tiempo, ¿sí? La eritrosedimentación, como dijimos, es la sedimentación globular, ¿no es cierto?, de los glóbulos rojos en un tiempo determinado. El tiempo utilizado es 1 hora, anteriormente se lo realizaba también en 2 horas, ¿sí? Pero en realidad se lo considera en 1 hora. ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica se desarrolla en 3 etapas, ¿sí? ¿Cuáles serían las etapas? ¿Qué es lo que pasa con la sangre al colocarla en la pipeta y yo al esperar para tener los resultados? ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa, la formación de robles o de pilas de moneda o acúmulos, que le llaman. ¿Qué significa? Nosotros tenemos acá, para que ustedes lo puedan ver bien, tenemos un tubito y tenemos la sangre, ¿sí? Bien. Están los glóbulos rojos suspendidos en todo el plasma, ¿sí? Están los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se mantienen en suspensión en un contenido de sangre, en la parte líquida que es el plasma. ¿Por qué? Porque en la membrana de los glóbulos rojos, ¿sí?, existe lo que nosotros conocemos en la membrana, el ácido ciálico. ¿Qué produce el ácido ciálico? El ácido ciálico me va a producir que los glóbulos rojos se repelen, o sea, no se unan nunca, o sea, siempre estén separados. Eso es lo que produce el ácido ciálico, ¿sí? Que no haya uniones, que no se acumulen los glóbulos rojos en el plasma. ¿Eso a qué se debe? En el plasma ustedes tienen proteínas, conocen las proteínas plasmáticas. ¿Cuáles eran las proteínas plasmáticas? El fibrinógeno, la albúmina y las globulinas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué relación hay entre el glóbulo rojo y las proteínas? Es muy importante, todo eso es lo que se desencadena en la eritrosedimentación. El ácido ciálico es lo que a mí no me permite que los glóbulos rojos se unan, siempre estén suspendidos en el plasma y estén separados, ¿sí? Es como que se repelen, nunca pueden unirse. Estos están suspendidos en la parte líquida y en el plasma están las proteínas. Cuando en el plasma aumentan las proteínas por cualquier situación, ¿no es cierto?, ya sea por cambio, porque existan procesos patológicos, ¿sí?, que cambien la actividad, haya una inflamación o haya una destrucción de tejido, empieza a haber una destrucción de tejido de acuerdo a alguna patología, empiezan a aumentar. ¿Quiénes empiezan a aumentar? Empiezan a aumentar las proteínas plasmáticas dentro del plasma. Y esas proteínas eran el fibrinógeno y las globulinas. Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a absorber lo que es el ácido ciálico, esas proteínas empiezan a unirse, digamos, a la membrana y empieza a debilitar la acción del ácido ciálico. ¿Qué hacía el ácido ciálico? Repelía, hacía que se repelan los glóbulos rojos, que no se junten. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las proteínas
al debilitarlo al ácido ciálico, empiezan los glóbulos rojos a juntarse, ¿sí? Porque ya no tienen el poder de separación. Entonces, al mermar esta cantidad sobre la superficie de la membrana, los glóbulos rojos empiezan a unirse. Todos estos glóbulos que están acá separaditos, que empiezan a tender a unirse, a juntarse. De acuerdo a la cantidad de proteína que esté elevada, va a ser la cantidad, ¿no es cierto?, si va a ser grande los acúmulos de glóbulos rojos o van a ser pequeños, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las proteínas que tienen que estar aumentadas en el plasma? Las globulinas y principalmente el fibrinógeno. Es la proteína principal que tiene que aumentar para que la fuerza del ácido ciálico se debilite, ¿sí? Entonces, una vez que se ha formado estos acúmulos o roles, vendría a ser la primera etapa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo he cargado una pipeta, yo la he cargado a la pipeta, la enrasé en cero, ¿no es cierto? Porque yo tengo que enrasarla en cero, cargar con sangre hasta cero. ¿Qué es lo que pasa? Yo la pongo en un soporte, ¿sí? La pongo en un soporte de eritro y voy a esperar 1 hora. En esa hora es lo que pasa, lo que yo le estoy contando a ustedes. La primera etapa es esa, ¿sí? La formación de roles, o sea, acúmulo de los glóbulos rojos. Después, eso dura un poco tiempo nada más. Una vez que ha pasado eso, es el descenso lento de eso. ¿Por qué? Porque el peso de los glóbulos rojos como que van descendiendo, van buscando descender hacia el fondo. ¿Cuál es el segundo paso? Es la sedimentación ya de los roles. Estos acúmulos que se han formado dentro del plasma, ¿sí? Que son, digamos, las pilas supuestamente pilas de moneda, que son todos, empiezan a descender en una velocidad constante. ¿Qué significa? Una velocidad más rápida, ¿sí? Pero constante. Empiezan a descender uno tras otro. Y para llegar a la tercera etapa, que es el empaquetamiento. El empaquetamiento es ya cuando se ha formado en el fondo, ¿sí? Se han formado todas las pilas de moneda, han quedado ahí todos los acúmulos de glóbulos rojos, han quedado sedimentados en el fondo. La primera etapa es donde se forman, ¿sí? ¿Por qué se forman? De acuerdo a la elevación de las proteínas. ¿Cuáles eran las proteínas? El fibrinógeno y las globulinas. Cuando eso empiezan a aumentar, se empiezan a formar las pilas de moneda. Eso dura poco y después ya esos grupos, acúmulos de glóbulos rojos empiezan a descender en una forma constante, en una velocidad constante, ¿sí? Hasta llegar a la tercera etapa, que ya es la sedimentación. Entonces, cuando llega a la tercera etapa, ya se cumple la hora donde yo tengo que leer el eritro, donde yo tengo que saber qué valor me ha dado el eritro, ¿sí? En un término de 1 hora. ¿Cómo vamos a saber el valor que me ha dado el eritrosedimentación? Todo lo que les dibujo acá, después se lo voy a mostrar allá, que hemos hecho. Hagamos de cuenta que esta es la pipeta, ¿sí? Yo la he cargado, ¿no es cierto? Todo con sangre entera. Ya pasó 1 hora. ¿Y qué es lo que voy a observar? Voy a observar que el plasma ha quedado en la parte superior, ¿sí? Y acá en la parte inferior es donde ustedes van a poder observar todos los glóbulos rojos, los acúmulos apilados acá. Y acá están lo que es el plasma. Esta pipeta viene graduada, como ustedes podrán ver, ya viene graduada, milimetrada, ¿sí? Con el número 0 acá arriba donde voy a enrasar y viene marcada hasta 200, ¿sí? El valor de 200 milímetros, ¿sí? Su valor se lo mide en milímetros. Entonces, cuando yo ya he terminado, ha pasado 1 hora, yo voy a mirar la pipeta, voy a ir y voy a ver, ¿sí? El plasma siempre, por supuesto, está enrasado en 0, porque yo ahí lo enrasé con la sangre. Voy a ver, cuando llegó la hora, hasta dónde han descendido los glóbulos rojos. Y yo veo que todo el plasma me abarca todo esto y llega hasta un valor, un ejemplo, llega hasta 90. Todo es plasma. Y a partir de 90 empiezan la sedimentación de los glóbulos rojos.
Entonces yo voy a decir, el paciente tiene 90, es la lectura del eritro del paciente. ¿Sí? Si yo en cambio en una pipeta la he cargado en 0, ha pasado 1 hora y han sedimentado, todo esto es glóbulos rojos, todo esto son glóbulos rojos y ya pasó 1 hora, ¿sí? Ya pasó 1 hora y esto es el plasma y acá a mí me dice 40 y a partir de 40, que sería acá, a partir de 40 todo es glóbulos rojos y tan solo eso es plasma. Yo empiezo a partir de 40, digo que toda la eritro del paciente es de 40. ¿Sí? Otro ejemplo, si yo he vuelto a cargar, yo tengo la pipeta, le cargué como hasta 0. ¿Sí? Y acá yo tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 200, como dijo que viene graduada la pipeta. Todo esto yo lo he cargado con sangre entera y ha pasado 1 hora y yo observo, ¿no es cierto?, que a partir de acá están los glóbulos rojos sedimentados. Todo eso es glóbulos rojos y todo esto es el plasma que yo puedo observar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a las graduaciones, por eso digo que acá en 60 empieza el acúmulo de los glóbulos rojos, entonces yo digo que el paciente tiene un eritro de 60. De esa manera se realiza la lectura. Yo puedo saber que el paciente tiene 2, tiene 3, tiene 4, 5, 20, 100 de eritrosedimentación. Cuando menor sea el valor, por supuesto va a ser más normal, porque los valores normales del eritro en el hombre es de 3 a 5 milímetros y en la mujer es de 4 a 7 milímetros en 1 hora. O sea, que ha pasado 1 hora y yo he leído el eritro y tan solo ha descendido 3 milímetros, está normal. Si ha descendido 7, está normal. Ahora ya, cuando va sedimentando más los glóbulos rojos, me está indicando una inflamación, alguna patología, alguna anormalidad, o sea, de acuerdo al diagnóstico presuntivo que ha dado el médico, va afianzando lo que dice. Por eso se dice que es una determinación, ¿no es cierto?, que a mí me ayuda, ¿no es cierto?, al diagnóstico. No me especifica solo una enfermedad. Yo no puedo largar un eritro solo, el médico no va a venir y le va a decir, realice un eritro y le va a dar la muestra del paciente. Pues le va a decir, sáquele sangre al paciente Pérez y hágale un eritro, porque no va a saber qué es lo que quiere, qué determinación, a dónde quiere afianzar el diagnóstico, en qué parte quiere afianzar. ¿Entienden? Bueno, entonces quedamos con que esto sería la macro técnica. Repetimos, para que esto se realice, ¿qué tiene que pasar? Quieren que nosotros en el plasma tenemos proteína, la proteína, el fibrinógeno y la globulina. ¿Qué tiene que pasar para la primera? Se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa es la formación de los roles o acúmulo. Se van acumulando los glóbulos rojos. Recuerden que el glóbulo rojo en la membrana tiene ácido ciálico, que es el que no me permite que los glóbulos rojos se unan en la sangre, ¿sí? Cuando las proteínas aumentan en el plasma, actúan sobre el ácido ciálico y le quitan el poder de repulsión y va disminuyendo, entonces los glóbulos rojos se van pegando, se van acercando. De acuerdo a la cantidad de proteína que esté elevada, va a ser más la cantidad, ¿no es cierto?, más grande los acúmulos de glóbulos rojos que se forman. Una vez que se ha formado, esto desciende lentamente, viene la segunda etapa ya. ¿Y qué es lo que pasa? Ya se han formado los acúmulos y empiezan a descender, empiezan a bajar, todo en una velocidad constante, la misma velocidad, ¿sí? Y la última etapa es el empaquetamiento, que sería esto, que sería el empaquetamiento, porque ahí ya quedan en la superficie, digamos en la parte terminal de la pipeta, quedan asentados todos los glóbulos rojos. ¿Cómo se realiza la lectura una vez que ya ha pasado la hora? Ustedes recuerden que han cargado la pipeta hasta 0 con sangre y lo han dejado 1 hora. Ha pasado la hora y vamos a leerla. Toda la parte que ustedes ven con plasma y a partir de donde ustedes empiezan a ver que están los glóbulos rojos asentados, ustedes hacen la lectura. Acá en el número 90, en la graduación 90 empiezan los acúmulos, entonces el paciente tiene 90. Si en la otra pipeta, a partir de la parte del 40 milímetros, empiezan los acúmulos, el paciente tiene 40 de eritro, ¿sí? Si en otra pipeta ustedes ven que el acúmulo empieza acá, y por eso la pipeta viene graduada, de 0 a 200. Si ustedes ven acá la graduación y dicen,
acá está en 60, recién empieza, el paciente tiene 60 de eritro. Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta. Esto es una macro técnica, que esto se llama la pipeta de Westergren. Voy a mostrarle el soporte que tenemos. Este sería el soporte del eritro para colocar, ¿no es cierto? Acá yo ya lo he cargado. Como ustedes pueden observar, acá se enrasó en 0 y ya ha pasado, ya esto fue cargado hace media hora, ha ido descendiendo muy poquito, porque el eritro puede descender hasta 1, 2, a veces no desciende hasta 0, 1 es lo mínimo que puede descender, nada, entonces el paciente se dice que está dentro de los valores normales. Inclusive acá ustedes tienen que tener en cuenta que la pipeta, la punta, yo le había dicho que era punta redonda, es por esto, para que tenga que tener, digamos, una base para que se pueda sentar y la podamos colocar. Nosotros acá utilizamos, para que esto pueda quedar bien, ¿sí? Una vez que yo le he cargado la pipeta y le enrasé en 0, voy a colocarla con mucho cuidado acá. Siempre se mantiene cerrado una vez que uno ha cargado. Ustedes ponen el dedito, yo cargo con sangre y lo cargo en 0. Y mantengo con el dedo presionado y eso a mí me va a evitar que la sangre caiga. Si ustedes lo destapan, se va a caer la sangre. Ustedes agarran, absorben, cargan hasta 0 y le aprietan con este dedo. Y así lo pueden manejar, no va a caer nada de sangre, ¿sí? Una vez que ustedes han aflojado esto, se va a derramar todo. Entonces yo he cargado la muestra, ¿sí?, con la sangre hasta 0 y la voy a colocar en el soporte. Primero vamos a colocar la punta, ahí presionamos un poquito, levantamos esta pestañita y lo colocamos. Al taparlo ahí, al quedar tapado, la sangre queda atrapada en la pipeta, ¿sí? Tiene que estar bien perpendicular, tiene que estar en una base bien derecha, no tiene que estar inclinada, porque todo eso va a interferir en la lectura o en la terminación de la técnica, ¿sí? No tiene que darle la luz del sol, tiene que estar en el laboratorio en un lugar donde realmente no haya la luz directa del sol hacia la muestra, ¿sí?, porque también altera los resultados. No tiene que estar en una mesa donde contenga una centrífuga, donde haya elementos eléctricos, donde haya vibraciones, porque todo eso me va a alterar en la lectura final. Yo acá les traje digamos, otro tipo de técnica, es la técnica, la macro técnica, pero se realiza en distintas pipetas, son pipetas de plástico, ¿sí? Esta técnica viene con ya un tubito que viene cargado con el citrato y se coloca la sangre, se le enrasa bien hasta 1 mililitro y se coloca la pipeta, que también es de plástico, que también ustedes pueden ver viene graduada, se la coloca en esta forma circular, nosotros lo vamos colocando, apretamos porque eso se puede romper el plástico, vamos girando despacito, giramos hasta llegar al fondo, ¿sí? Una vez que llegó hasta el fondo, la sangre va a ir subiendo y sube hasta 0, como subió acá. ¿Ve? Acá subió hasta 0 y se la controla en 1 hora. En cambio, en esta técnica, en este tipo de lectura que vamos a hacer, este otro soporte, vienen ya los tubitos para que directamente hacemos la extracción de sangre, cargamos el tubito, enrasamos hasta la marca donde está, que vendría a ser la marca ya graduada, ¿sí?, de 2 mililitros, y esta la tenemos que homogenizar bien y la vamos a llevar y la vamos a colocar en el soporte. Estas pipetas no vienen graduadas, el que está graduado es el soporte, como ustedes pueden ver, ¿sí? Acá la graduación que tienen estas pipetas la tiene el soporte. Entonces acá lo único que tiene son los aforos, acá las marcas, ¿sí? Yo voy a venir, voy a colocar la pipeta y voy a hacer coincidir, ¿no es cierto?, con 0 que dice acá en la gradilla y lo vamos a dejar. Pero esta es más rápida porque esto se lee en el término de media hora. En media hora ya va a estar, digamos, la eritro para tener la lectura correspondiente, ¿sí?, en este soporte. Serían las técnicas que realmente se está usando, los métodos que se están usando actualmente en el laboratorio y muchos otros, por supuesto, como les decía, está el método automatizado, que eso lo vamos a pasar en otro video, para que ustedes la puedan conocer a la máquina y puedan saber cómo trabaja, ¿sí? Entonces, quiero que no les quede duda. Importante esto, lo primero que yo había hablado, la proporción, no se tienen que olvidar la proporción, que no me quiero olvidar de algo para explicarle acá antes de terminar.
que no quiero que les quede clarito y no se confundan, que llamamos proporción, ¿sí? Proporción y lo que llamamos dilución. Ustedes van a poder encontrar en algunos libros, en algunos apuntes que dice, la eritro tiene una dilución de 1 en 5. Y yo le estoy diciendo que tiene una proporción de 1 en 4. ¿Ve? Y eso ocurre, eso lleva a veces a confusión a los alumnos, ¿sí? Lo lleva a confundirse y dice, pero si a mí me han dicho que es 1 en 4 y luego me dice que es 1 en 5. No, no es lo mismo decir proporción que decir dilución. La dilución es, nosotros tenemos en un tubo, un ejemplo, ponemos un soluto o una solución, una cantidad, y le agregamos otra. Y lo mezclamos. Entonces, esto se ha diluido. ¿Sí? Ahí tenemos una dilución. Es lo mismo que ocurre si hablamos, esto pasa lo mismo en el eritro, nosotros tenemos el tubo y tenemos el anticoagulante. Ponemos una gotita nomás de anticoagulante y le colocamos la sangre. ¿Sí? 2 mililitros de sangre. Le ponemos acá y con el anticoagulante que tenía, ¿qué hacemos? Que era 0,50 del anticoagulante, lo mezclamos, lo homogenizamos bien y se ha producido una dilución. El anticoagulante se ha diluido en la sangre. Por eso se dice diluir, dilución. Pero si nosotros nos ponemos a hablar de proporción, es exactamente lo mismo. Es 0,50, ¿sí? En el tubo y le hemos colocado 2 mililitros de sangre. ¿Qué significa esto? Que hemos puesto en estos 2 mililitros de sangre que nosotros hemos agregado acá, más el 0,50 del anticoagulante, nosotros tenemos una proporción de 1 en 4. Una parte del anticoagulante y 4 partes iguales al anticoagulante de sangre. Si yo esto me pongo a ver cuánto tengo final, tengo 2,50. Y acá pasa exactamente lo mismo. Yo acá tengo 2,50. Sino lo que cambia la palabra dilución, se dice dilución, pero se dice 1 en 5, porque yo del oído en los 5, 0,50, 0,50, 0,50, 0,50, 0,50, está diluido una parte que es 0,50 del anticoagulante. Entonces 1 en 5. En los 5, una parte está diluida. En cambio acá decimos 1 en 4, ¿sí? Que tenemos acá nosotros entre los 5, 1 en 4, en los 4, digamos, perdón. Acá la proporción es que tenemos una parte de citrato y 4 partes iguales de sangre. ¿Sí? Una parte de citrato y las otras partes son de sangre. Y si vamos a hablarlo diciendo dilución, decimos que es 1 en 5. ¿Sí? En estos 5, como es una parte del citrato. Es tan solo, sino que se habla con distintos términos, pero es lo mismo, chicos. Nosotros lo que estamos usando siempre en el laboratorio, que ustedes van en la práctica y en el trabajo, se habla de 1 en 4, proporción 1 en 4. En los libros o en apuntes le puede figurar a veces cuando le damos un apunte que dice 1 en 5 en los libros. Entonces eso no quiero que le confundan a ustedes, es lo mismo. La eritrosedimentación, la proporción es 1 en 4, el anticoagulante del citrato de 3,8 por 100. Esa es la concentración que tiene que tener el citrato para el eritro. Los valores normales ya se los he dicho. ¿En qué caso puede aumentar la eritrosedimentación? En reumatismo, en problemas de inflamación, en problemas de infección, ¿sí? Para ayudar al diagnóstico en la parte de un problema hepático, una colicistitis, una apendicitis, ¿no es cierto? Un cuadro de apendicitis, entonces puede estar elevada la eritrosedimentación. En los recién nacidos también está elevada, pero al pasar los días se normalizan los valores. Bueno, eso sería lo que es la técnica normal, lo que es la técnica manual, perdón, de la eritrosedimentación manual, ¿sí?
En el próximo video que les baje vamos a ver lo que es la parte automatizada del ERIT. Cualquier duda, vuelvo a reiterar, me consultan por el Face en el grupo nuestro Matimetría 2020, que ahí lo va a estar bajado, y bueno, vean, les invito a que entren a la página de YouTube del Instituto Ramón Carrillo, que ahí están todos los videos de todas las materias de todas las carreras y de nuestra carrera que es laboratorio. Muchísimas gracias.